Una actividad importante se va a cumplir el próximo domingo 23 de septiembre. Se trata del Día Nacional contra la Trata y el Tráfico de Personas. Hace poco, a finales de julio, se conmemoró el Día Internacional contra el mismo delito, la trata y tráfico de personas. Se trata de un problema y de una realidad inquietante en el país por los datos, por las cifras, por las personas afectadas y por todo lo que ello implica. Nos acompaña esta noche en hora 23 para hablar de esa conmemoración, la del próximo domingo, el teniente coronel Mario Medina Ordóñez, que tiene un cargo bastante largo, lo voy a mencionar a continuación, director general de lucha contra la trata y tráfico de personas del Viceministerio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno. ¿Correcto, teniente coronel? Sí, muy buenas noches, Juan Pablo. Bienvenido. Bueno, el cargo es bastante grande y el trabajo también. Y la responsabilidad también, me imagino. Por supuesto. Muy bien. Comencemos hablando, para la gente que quizás no conoce con precisión del tema, ¿a qué se considera trata y a qué se considera tráfico de personas? Claro, buenas noches y agradecido por la oportunidad, Juan Pablo, de poder informar a nuestra sociedad. Cuando hablamos de trata, estamos hablando de una palabra que significa negocio, que significa negociar. ¿Pero con qué se negocia? Se negocia con las personas a quienes se convierte en una suerte de mercancía de tráfico ilegal, de comercio ilegal, ¿no? Y tiene por lo general dos finalidades muy conocidas, que es la explotación sexual y la explotación laboral. Eso es la trata de personas, ¿no? ¿Y cuando hablamos del tráfico? Y cuando hablamos de tráfico, estamos hablando de un delito cuya particularidad se trasunta en el hecho de traspasar ilegalmente fronteras, sea para ingresar a un país o para salir de él, pero siempre violando las normas migratorias de los países. ¿Y el tráfico tiene los mismos fines de la trata, la explotación laboral y la explotación sexual, o puede estar dirigida a otros campos? Bueno, el tráfico es un delito que se consuma con el solo hecho de traspasar fronteras, de manera ilegal. Sí, independientemente de la finalidad, ¿no? Y en muchos casos, pues usted verá que está íntimamente vinculado con la trata, porque se ha encontrado en muchísimas situaciones en el exterior particularmente, que se trafica personas, es decir, se las ayuda, entre comillas, a pasar ilegalmente las fronteras, pero con la finalidad de explotarlas más allá de los límites fronterizos de nuestros países, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, en la frontera entre México y Estados Unidos, un gran tráfico de personas de México hacia Estados Unidos, ese es un fenómeno o una muestra clara de tráfico de personas. Probablemente es el ejemplo más claro, ¿no? Ampliamente difundido en películas, en medios de comunicación, en reportajes y una serie de otras formas comunicacionales que han puesto en el tapete la temática, ¿no? Así hemos definido entonces lo que es la trata y el tráfico de personas. Ahora vamos a hablar más adelante de las actividades que se están organizando para conmemorar el Día Nacional relativo a esta fecha. Pero antes, algunos datos que pueden ser importantes para ilustrar la magnitud de este problema en el país. No sé si tiene datos actualizados. De acuerdo a últimos reportes, entre el 2012 y el 2016, en el país se registraron 2.591 casos, denuncias por delitos de trata y tráfico. Al 2018 esta cifra ha subido, se mantiene aproximadamente alrededor de ella. Bueno, antes de hablar específicamente de números, yo quiero que ustedes sepan que cuando se habla de números en Bolivia, de cifras, estamos hablando solo de denuncias. Solo de denuncias. ¿Esto qué implica además? Que cuando hablamos de denuncias estamos hablando del registro también de personas reportadas como desaparecidas o ausentes del hogar. Y esto, ¿por qué se mezcla? Porque resulta que, de acuerdo a la ley, esta es una responsabilidad, tanto la búsqueda como la investigación de delitos de trata, que recae sobre una misma unidad policial, la División de Investigación de Delitos de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. ¿Cómo se da esto en la práctica? Ocurre que la ley establece que cuando alguien tuviera la certeza o por lo menos la duda, cualquiera de las dos, de que una persona ha desaparecido, la unidad a la que debe recurrir es la FELCC, reporta la desaparición, pero también la ley establece que, iniciada que sea la búsqueda administrativamente con fines de recuperar a la persona,
Si han pasado 3 días y no se la ha encontrado, debe necesariamente presumirse causa criminal, es decir, que la desaparición podría deberse a un hecho delictivo, y esto obliga a la policía a poner el hecho en conocimiento del Ministerio Público, ¿no? Pero no necesariamente es un hecho probablemente de trata. Sin embargo, como la primera fase de la búsqueda ya se realizó en la División Trata y Tráfico, el fiscal de esa división es el que va a aperturar la investigación. Un poco para que ustedes tengan una vivencia, es exactamente lo que ocurrió con el tristemente célebre caso de estos 2 jóvenes de la discoteca Planta Baja. A principios de esta gestión. Exactamente. Desaparecieron varios días. Así es. Mire, lo que ocurrió fue que esto pasa al amanecer de Año Nuevo, las personas desaparecen, los familiares reportan la desaparición, transcurren 3 días sin que sean encontradas estas personas, e inmediatamente el fiscal de la división apertura el caso, pero lo apertura como probable caso de trata. Sin embargo, la investigación demuestra posteriormente que era absolutamente todo menos trata, ¿no? Se trató de privación de libertad, de lesiones graves y gravísimas, violación y finalmente asesinato. ¿No es cierto? Estos datos que nos menciona están apuntando a señalar que por esas razones existe cierta dificultad para precisar el número exacto de casos de trata y tráfico de personas. Definitivamente, pero además se agrega un dato que nos proporciona la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, que afirman que una media aproximada entre el 70 y el 80% de los casos reportados de personas desaparecidas son concluidos con restitución de la persona desaparecida o ausente al hogar. Cerca de un 80%. Cerca de un 80%. Sí. Del otro 20% hay una probabilidad de que delitos de trata podrían ocurrir. Y pues como la investigación concluye con un proceso penal y un juicio, allí se van arrojando cifras que no siempre guardan relación con esta gran cantidad de denuncias, ¿no? Entonces, este año, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura proporciona datos de la existencia de 42 condenas o de 42 sentencias, de las cuales 24 han sido condenatorias de esas condenas, pero no todos son hechos ocurridos en el 2018. Sino por eso que mismo se habla vienen de los años pasados, porque como usted sabe, el proceso tiene sus propios tiempos, sus propios plazos, ¿no es cierto? Así es. Por eso mismo le decía, se habla de la necesidad de perfeccionar los mecanismos de recolección de datos y de consolidación de números en este campo. Justamente en esa lógica, la Dirección General de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas del Ministerio de Gobierno, a mi cargo, tiene en desarrollo varias actividades tendientes justamente a mejorar este estado de cosas. El primero de ellos tiene que ver con el fortalecimiento del sistema de información que hoy por hoy está a cargo del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. Entonces, estamos buscando generar un fortalecimiento en el que todas las entidades que tienen que ver con la persecución penal proporcionen datos adecuados que nos permitan visibilizar la problemática en la justa medida de su ocurrencia, ¿no? Que no se genere este fenómeno que está ocurriendo hoy, que se visibiliza, pero a través, en muchos casos, de viralizaciones de información no verificada, que está sobrealarmando a la población y que no corresponde ni siquiera a posibles hechos ocurridos en nuestro país. Un apunte más antes de comenzar a hablar de las actividades que se han programado para conmemorar este Día Nacional contra la Trata y el Tráfico de Personas. La imagen de nuestro país no está muy bien en el exterior cuando se habla de trata y tráfico de personas. Se recordará usted el informe de este año del Departamento de Estado de Estados Unidos, que señalaba textualmente que Bolivia ha ingresado a la lista negra del tráfico de personas porque, de acuerdo a este informe, no hace lo suficiente para combatir este delito. ¿Por qué hemos llegado a ese punto? Bolivia parte de la lista negra de países que no hacen lo suficiente contra la trata y el tráfico de personas. Yo diría que es una mirada insuficiente a lo hecho por Bolivia, porque definitivamente no aprecia todo lo que ha ocurrido a partir de la aprobación de la Ley 263 de lucha contra la trata y tráfico de personas, ocurrida el año 2012. Porque, ¿qué cosas trae esta ley?
primero que perfecciona los tipos penales, pero además es una ley integral que genera todas las actividades que se requieren para luchar contra la trata. Regula la prevención, regula la persecución penal, regula la asistencia a víctimas y en muchos casos hasta la repatriación con asistencia a personas que encontradas en territorio extranjero manifiestan su intención de retornar al país. ¿Qué cosas importantes también genera en lo institucional la Ley 263? Establece una estructura interinstitucional de lucha contra la trata porque crea un Consejo Nacional de Lucha contra la Trata que cuenta con la participación de 9 ministerios, entre ellos el Ministerio de Gobierno, de cual la Dirección General a mi cargo es el brazo operativo de coordinación absolutamente en todas las actividades y acciones integrales que hay en lucha contra la trata. Establece también consejos departamentales que hoy están funcionando y que ha permitido llevar adelante la aprobación de una política que está en vigencia. Pero lo que dice el papel ha logrado llevarse a la práctica. Pero es que en eso estamos, la respuesta estatal es en la medida del reto. ¿No es cierto? Es decir, Bolivia desde siempre por su característica geográfica ha sido caracterizada como un país de tránsito, ¿no? Y si bien es cierto, esto empieza a cambiar, lo que estamos generando es el fortalecimiento de las capacidades de las entidades encargadas de la lucha contra el delito para poder dar una respuesta acorde en la medida que el problema vaya surgiendo. Y hay mucho por hacer de este Por supuesto, y eso ustedes lo van a ver, que lo vamos a tratar en la convención de la que seguro usted me va a preguntar. Así es, hablemos precisamente de los 2 eventos que se han planificado para conmemorar el Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas. Entiendo que este miércoles, ya estamos a minutos de esta fecha, se ha organizado una marcha estudiantil. ¿Cuáles son las características de la convocatoria? Bueno, la marcha responde a una celebración de lo hecho hasta ahora en la lucha contra la trata, porque no podemos desconocer aquello. Este es un esfuerzo en el que el Estado ha cambiado su dinámica tradicional de relacionarse con los cooperantes, en las que ha asumido el liderazgo de la lucha contra la trata, sumándose la cooperación internacional, la sociedad civil, a partir de los lineamientos establecidos por el Estado. ¿Marcha en La Paz o en todas las capitales departamentales? Se marcha en La Paz, el día de mañana. Pero hay una serie de actividades que se van realizando de manera conjunta en diferentes lugares del país. Pero esta es una marcha eminentemente preventiva, porque si bien es cierto, nosotros podemos afirmar de que en Bolivia la problemática no es ni parecida a la de nuestros países vecinos siquiera, yo creo que lo claro es que proactivamente hablando, lo necesario es prepararnos para que esto no se vuelva un gran problema. Y esa es la capacidad de respuesta que venimos preparando y que queremos celebrar, porque este es un acto preventivo que hace... Con la participación de estudiantes. Totalmente, porque este es nuestro sector más vulnerable y al que más deberíamos proteger. Especialmente las mujeres, además. Fundamentalmente. ¿A qué hora va a ser la marcha? Empieza a las 8:30 la parte de la concentración en el Monumento a Buch. A partir de allí vamos a marchar hasta la Plaza Villarruel, donde tenemos una programación especial que además tiene que ver con informar, ¿no? Porque nosotros con el día de mañana estamos cerrando una campaña para pasar a su siguiente etapa que se llama Una persona informada es una víctima menos. Un buen eslogan. Y vamos a la segunda actividad, en el tiempo que nos queda, una convención nacional el 20 y el 21 de este mes. ¿De qué se trata el evento muy brevemente? Bueno, no es solo una convención nacional, es la primera convención nacional en la que, luego de transcurridos 6 años de aprobada la Ley 263, queremos hacer una evaluación, pero no una evaluación subjetiva donde nosotros nos autocalifiquemos, sino con la participación de todos los actores, quienes nos cooperan, quienes comparten con nosotros la responsabilidad, porque la lucha contra la trata es un tema de seguridad ciudadana y la seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida, y queremos a partir de ahí captar todas las iniciativas que nos permitan llevar adelante los proyectos que hacen a la siguiente fase de la aplicación de la ley, el segundo quinquenio. Muy bien, la convención convocada para el 2021 ya nos estará informando de sus resultados. Gracias, Teniente Coronel, por la visita a Hora 23. El Teniente Coronel Mario Medina Ordóñez, voy a tomar otra vez aire para reiterar su cargo completo, Director General de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas del Viceministerio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno. Éxito en estas actividades y ya conoceremos sus resultados. Muchísimas gracias y que esperamos su participación también, porque cuánta
opinión haya para mejorar lo que estamos haciendo, es totalmente bienvenido. El Ministerio de Gobierno lideriza esta actividad, pero comparte absolutamente con todos cuanta iniciativa haya. Estaremos como Bolivisión presentes en la cobertura informativa de esos eventos. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.